Hola, buenas tardes, queridos hermanos y hermanas. Hoy estamos de nuevo compartiendo un nuevo vídeo sobre este tema que nos pidieron a hacer una serie de vídeos sobre el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh. Y como les comenté, íbamos a ver distintos aspectos que tiene el Espíritu Santo. Ya habíamos visto en los vídeos anteriores que bueno, el Espíritu Santo es parte de la Trinidad, o sea, el Espíritu Santo es Trinidad. Y también habíamos visto en el último que Cristo nació por obra y gracia del Espíritu Santo. Cristo hecho hombre me refiero, porque Dios Hijo siempre existió desde la eternidad, de eternidad a eternidad, igual que Dios y el Espíritu Santo. Entonces vimos que el Espíritu Santo fue quien concibió eh, a Jesucristo, a nuestro Señor Jesucristo, pero que del mismo modo también nosotros nacíamos también por obra y gracia del Espíritu Santo, porque aunque cada uno nazcamos de nuestro padre y nuestra madre, nacemos en la carne y realmente nacemos de nuevo también como Jesús por obra y gracia del Espíritu Santo. El aspecto que quería ver hoy es que el Espíritu Santo es un don de Dios, es una promesa de Dios, es un don porque es algo que Él nos da sin merecer, es un regalo, Dios no lo da solo a quien lo merece. No es que Dios diga, bueno, esta persona es buena, le voy a dar el Espíritu Santo, esta persona es mala, no le voy a dar el Espíritu Santo, esta persona es sabia, le voy a dar el Espíritu Santo, esta persona es ignorante, no le voy a dar el Espíritu Santo. No es así. Vamos ahora a ver una serie de aspectos sobre esto, pero está claro que tanto en el Nuevo como en el Antiguo Testamento Dios nos prometió que nos iba a dar su Santo Espíritu y que lo iba a dar sin pagar nada a cambio. Ya pagó nuestro Señor Jesucristo, entonces nos lo da igual que la fe, que también es un don, no nos la da teniendo que pagar nada, es un don, un regalo. Entonces, por ejemplo, vamos a comenzar leyendo algunos versículos del Antiguo Testamento. Por ejemplo, de Ezequiel. En Ezequiel 36-27 dice: Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. Y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi Ruach HaKodesh, mi Espíritu Santo. Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Como vemos, dice, os daré, pondré, os daré, pondré. O sea, os daré de mi espíritu, pondré en vosotros un corazón nuevo, os daré mi espíritu. Eso es una promesa y al mismo tiempo nos hace ver claramente que es un don, porque dice que nos lo dará. Quería que nos diésemos cuenta que el Espíritu Santo no es solo una cosa que surgió de Dios, del corazón de Dios, para para que cuando llegásemos los cristianos. Es decir, eso es una promesa de Dios desde el Antiguo Testamento. Esto no es algo que llegó en el Pentecostés, obviamente, claro que sí que llegó en el Pentecostés, pero Dios ya llevaba prometiendo estos siglos y dijo que nos lo daría y así lo ha hecho, ¿no? Un aspecto que hay en este versículo, que no quiero extenderme mucho, pero que viene a cuento hablar de él, es que dice: y pondré dentro de vosotros mi Ruach HaKodesh, mi Espíritu Santo, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Lo vengo a decir porque hay personas que dicen que no tenemos que hacer obras, que no hay que hacer nada, que no hay que guardar los preceptos de Dios, que eso era antiguamente, pero que ahora ya no. Y aquí dice: y pondré dentro de vosotros mi espíritu para que andéis en mis estatutos, guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Claro, Dios sabe que nosotros éramos personas que vivíamos en la carne, así no hay forma de vivir conforme a la voluntad de Jehová, porque somos incapaces, ¿no? Pero Él dice
que nos dará de su Santo Espíritu para que podamos andar en sus caminos, cumplir su voluntad y poner sus preceptos por obra. O sea, llevarlos a cabo. Es el Espíritu Santo quien nos capacita. Pero que nadie le diga a usted que Dios no quiere, o que Dios no está interesado, o que Dios no desea que nosotros pongamos sus estatutos por obra. Él lo desea desde siempre y siempre lo va a querer. Entonces, bueno, era un comentario al margen. En Ezequiel 39, 28 y 29 dice: ni esconderé más de ellos mi rostro, porque habré derramado mi Espíritu Santo, mi Ruach, sobre mi pueblo, dice Adonai Hashem, Jehová el Señor. O sea, él está diciendo que no esconderá ya más de nosotros su rostro, estaba hablándoselo a Ezequiel, que no volvería a esconder su rostro y que derramaría de su espíritu en nosotros para que, pues como decíamos, ¿no? Para poder capacitarnos y andar en sus caminos. Ahora quería compartirles un pasaje que está tanto en Joel 2 como en Hechos 2. En ambos están en el segundo capítulo, en Joel 2 y en Hechos 2. Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Y en ambos casos, bueno, en Hechos 2 se hace referencia a que, como dijo Joel, o sea que se tenía en cuenta que eso ya se lo había dicho Dios a Joel. Y es una profecía sobre los tiempos del fin, porque en realidad es una profecía sobre los tiempos del fin, y lo vamos a ver ahora por qué. Dice: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes de que venga el día grande y espantoso de Jehová. Porque así dice Jehová, y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. Porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y en el remanente el cual él habrá llamado. Entonces vemos en primer lugar el parecido que hay con Mateo 24, con el pequeño Apocalipsis que nos dejó nuestro Señor Jesucristo, hablando de cuando llega el tiempo de la tribulación, tiempo que está ya muy cerca, se ven los acontecimientos que estamos llegando a ese tiempo. Y vemos que Joel estaba hablando, o sea, Dios por medio de Joel, de que todo esto iba a suceder, estas señales en los cielos, pero dice que iba a derramar de su espíritu sobre toda carne. Quiere decir, sobre toda carne no se refiere a gatos ni perros, se refiere a todo ser humano que acepte a Cristo como su Salvador, no le va a negar el Espíritu Santo. También quisiera hablar aquí sobre un aspecto importante, que hay algunas personas que lo niegan. Hay personas que dicen que las profecías ya terminaron, que ya el Espíritu parece como que ya no está vivo, que ya lo único que podemos hacer es leer la Biblia y estudiar quién es Dios, como si estudiásemos historia o como si estudiásemos, pues no sé, biología o una asignatura humana. Y no es así. Es cierto que no puede haber en nuestros días ninguna profecía que contradiga las Escrituras. Eso es imposible. Las Escrituras son nuestra profecía más segura, porque todo lo que pone ahí es cierto. Entonces, claro, si un hermano dice: yo soy profeta y Dios me ha dicho que, por ejemplo, que Jesucristo no ha decidido, que ha cambiado de idea y no va a venir, pues obviamente no podemos creer a esa persona por muy profeta que diga que es, porque va en contra de lo dicho en las Escrituras y por lo tanto es falso, claramente. Pero si algún hermano, una hermana profeta dice: Jehová me ha dicho esto, y es algo que va
de acuerdo a lo que nos dice la palabra que va a suceder, no tenemos por qué dudarlo, porque si encaja con las Escrituras, es muy posible que Dios le haya puesto esa revelación para hacérnosla conocer y exhortarnos o animarnos a creer más y más y más en todo lo que Él nos dijo en la Escritura, porque es como una confirmación. Quien no crea que van a haber ya más sueños, ni más visiones, ni más profecías, está hablando contra la palabra, porque aquí lo dice claramente. Dice, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Está hablando de los tiempos del fin. Y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y las siervas derramaré mi espíritu en aquel tiempo, antes del día terrible de Jehová. O sea, antes de la segunda venida de Cristo. Entonces, bueno, es muy importante tener esto en cuenta, que no les engañen diciendo que el Espíritu ya se ha apagado, que los milagros ya no existen, que ya no se derrama el Espíritu Santo en poder para hacer milagros y prodigios, sanaciones, liberaciones, todo eso sí que existe. Si a veces no vemos qué sucede es porque estamos un poco apagados todos, pero cuando llega el tiempo del fin y haya un avivamiento y Dios lo considera así oportuno, derramará de su Espíritu Santo. Ahora no tenemos, pero lo derramará en poder para que todos crean y que todo aquel que todavía no creía en Dios doble rodilla y se postra ante Él y lo reconozca a Cristo como su Salvador. Bueno, continuando, quería hacer ver también que en el Antiguo Testamento, por ejemplo, en Proverbios 1:23, dice, volveos a mi reprensión. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. En el Antiguo Testamento, bueno, y en el Nuevo también, el aspecto de derramar el Espíritu Santo sobre nosotros implica el aumento de sabiduría, el darnos a entender las palabras, el darnos a entender las Escrituras, a hablarnos, a decirnos cosas. Por eso aquí dice, derramaré de mi espíritu y os haré saber mis palabras. En Nehemías 9:20 dice, y enviaste tu buen espíritu para enseñarles. Tu buen espíritu, que en hebreo se llama Ruach HaTová, es tu espíritu bueno, digamos, o sea, derramaré. Y enviaste tu espíritu bueno para enseñarnos. Hay como hemos dicho, el Espíritu Santo nos enseña, nos da sabiduría. Hay otro aspecto también del Espíritu Santo, que es que Él nos hace, cuando pecamos, nos redarguye, nos hace darnos cuenta de que hemos hecho las cosas mal. ¿Para qué? Para que nos arrepintamos y cambiemos. Él ya nos avisa antes de pecar, cuando estamos a punto de tomar decisiones, Él a veces nos avisa y nos dice como no hagas eso. Lo que pasa es que a veces preferimos no escuchar y acabamos haciéndolo. Pero bueno, Él está ahí para decirnos que no lo hagamos. Si no lo hacemos, está ahí para recordarnos que lo hemos hecho mal y nos arrepintamos. Y eso es lo que debemos hacer porque creámoslo o no, aunque haya muerto nuestro Señor Jesucristo por nosotros y nos haya limpiado de todos los pecados que teníamos. Sin arrepentimiento no hay perdón. O sea, Cristo puede haber muerto por ti y por mí, pero si yo no me arrepiento de lo que hago, no puede haber perdón para mí porque no estoy arrepentido. O sea, arrepentirse, ¿qué es arrepentirse? Arrepentirse no es llorar, no es como el delincuente que cuando hace algo malo y lo pillan se pone a llorar, no quería, pero lo hace, este lloro y este espectáculo lo hace para que no lo castiguen, para no meterlo en la cárcel y quedar libre. Eso es un engaño, es un teatro que hace ese delincuente y que nosotros a veces también hacemos y decimos que estamos arrepentidos. El arrepentimiento es darte cuenta, porque el Espíritu Santo te hace notarlo, que has hecho algo mal que no agrada a Dios y entonces
tu arrepentimiento te da, en griego dice una metanoia, es como una nueva mente, ¿no? Es como nacer de nuevo, entonces te crea en ti una mente nueva que ya no admite eso. Pongamos, por ejemplo, imagínense que yo estoy casado y adultero, engaño a mi mujer. Entonces yo digo, estoy arrepentido. Le digo a mi mujer, por ejemplo, perdóname, estoy arrepentido. Y bueno, bien, estoy arrepentido. Sí, pero luego, la semana que viene, vuelvo a hacerlo. Y vuelvo a decir, perdóname, estoy arrepentido. O a Dios le digo, perdóname, estoy arrepentido. Y a la semana que viene vuelvo a decir, perdóname, estoy arrepentido. No estoy arrepentido. Si estuviera arrepentido, cambiaría y no haría eso. O sea, eso es un pecado acariciado y que aunque de palabra diga que estoy arrepentido, no lo estoy. Entonces hay que tener en cuenta siempre que para arrepentirse hay que dejar de hacer las cosas. Por eso Jesús, cuando iban a lapidar a María Magdalena, bueno, la mujer adúltera, le dijo, vete, pero no le dijo, vete y haz lo que quieras, le dijo, vete y no peques más. O sea, vete, arrepiéntete, eres perdonada, pero arrepiéntete y no peques más, vete y no peques más. Dios nunca dice, vete y haz lo que quieras. Hombre, todo te es lícito, pero no todo te conviene. Él te juzgará según te tomes las cosas a la ligera o no. Bueno, ahora quisiera comentar unos versículos del Nuevo Testamento que están en Juan 14, 15, 16, en el monte Getsemaní, ¿no? En el que se ve que el Espíritu Santo, como dije antes, es una promesa de Dios, es una promesa que también Cristo hizo a sus apóstoles y a todos nosotros, de que nos derramaría de su Santo Espíritu, de que nos dejaría otro Consolador y de que es un don, una cosa que Dios nos va a dar o que nos ya ha dado, según el caso. Y dice así, por ejemplo, en Juan 14, 15 y 17, dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Eso va unido a lo que he dicho antes. Hay personas que dicen, no, los mandamientos ya no hace falta guardarlos, porque ya, si ya lo cumplió Cristo por mí, ¿para qué los voy a cumplir yo? Él ya murió por mí, yo ya no tengo que cumplir los mandamientos, peque o no peque, voy a ser salvo. Para ser salvo creo que se dice que hay que amar a Dios y al prójimo, ¿no? Lo dijo Jesús. ¿Cómo sabemos que amamos a Cristo? Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. El que no guarda sus mandamientos no le ama. Dice, el tal es mentiroso, dice en otro versículo. Pero bueno, vamos a continuar con esto del Espíritu Santo. Dice, guardad mis mandamientos y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Dice otro consolador porque él había sido el consolador, había venido a consolar al pueblo y lo que pasa es que él iba a estar solo, al final estuvo 33 años y medio aquí en la tierra. Entonces dice, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. O sea, el Espíritu Santo que iba a derramar, iba a estar con nosotros para siempre. Dice, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros. Entonces vemos como dice que el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, es el Consolador, que dijo Cristo que estaría siempre con nosotros. Luego en Juan 14, 26 dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, o sea, eso lo dice Cristo, eso lo dice Dios, es una promesa. Dios cumple las promesas, Dios es fiel, Dios siempre cumple lo que dice. Entonces dice, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y Él recordará todo lo que os he dicho. Como vemos de nuevo, el Espíritu Santo es quien nos enseñará las cosas, quien nos permitirá entender las Escrituras cuando a veces leemos las Escrituras y la primera vez no las entendemos, la segunda tampoco, pero llega un momento en que el Espíritu Santo nos habla
y nos permite entender lo que quería decir ese versículo. Por eso dice, escudriñad las Escrituras, porque en ellas creéis que tenéis salvación. O también a veces dice, mi pueblo se pierde por falta de conocimiento, no de estudio, sino de perseverar, de orar sin cesar, para que el Espíritu Santo nos llene, porque no es lo mismo tener el Espíritu Santo como las vírgenes necias, que tenían solo aceite en sus lámparas, que como las vírgenes sabias, que tenían sus depósitos llenos de aceite. Entonces no basta con tener aceite en la lámpara, hay que tener los depósitos llenos, y para llenarlos, como se llenan, suele ser orando. Cuanto más ora uno, más entra en comunión con Dios, y a través de esa comunión el Espíritu Santo nos va llenando más y más, y nos vamos también vaciando más y más de nuestro viejo hombre. En Juan 15:26 dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. Vemos de nuevo que dice, a quien yo os enviaré del Padre. Es una promesa y se cumplió, porque 50 días después de su muerte se derramó el Espíritu Santo en el Pentecostés. En Juan 16 dice, os conviene que yo me vaya, porque si yo no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Entonces, de nuevo, promesa, vemos el Espíritu Santo como promesa. Y de nuevo dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no habla por su propia cuenta, sino que habla de lo que oye, que hablan el Padre y el Hijo. En Lucas 11:13 dice, pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Aquí vemos un nuevo aspecto que me gustaría tocar. Dice que dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Yo a veces he oído en prédicas en internet, pastores diciendo que no hace el Espíritu Santo, que ya lo recibimos, no hace falta pedir más, ni menos, que ya lo tienes y ya está, que esas cosas las da Dios cuando quiere, y que no hace falta que uno ore para que te las dé. Dios dice, mírenme a mí, no miren al hombre. Lo que pueda decir cualquier pastor, apóstol, lo que pueda decir yo u otro, o un profeta, que hable con usted y le diga, por mucho estima que usted le tenga, usted no debe hacer caso si lo que dice no es conforme a lo que pone la palabra. Aquí en la palabra dice, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Entonces, da igual que su pastor diga que se pide o que no se pide. Da igual que yo diga que se pide o que no se pide. Lo realmente importante es que en la Biblia, en la palabra de Dios, inspirada por el Espíritu, dice que si nosotros, siendo malos, damos buenas dádivas a nuestros hijos, cuánto más nuestro Padre Celestial nos dará el Espíritu Santo si se lo pedimos. Entonces, no se deje confundir. Usted pida a Dios siempre el Espíritu Santo, porque esas cosas siempre son buenas pedirlas, el Espíritu Santo, la fe. Señor, dame más fe. Yo ya tengo fe. Bueno, no viene de mal pedir más fe, porque la fe ha de ser plena. Ya vimos lo que le pasó a Pedro, que empezó a caminar sobre el agua, pero luego apartó la mirada de Cristo y se hundió, o como tenía fe en Cristo, pero luego lo negó 3 veces. No hay que estar tan seguros de nosotros mismos, entonces debemos pedir siempre más fe, debemos pedir más del Espíritu Santo de Dios, debemos pedir más misericordia, debemos pedir más
perdón, que Dios nos dé a nosotros la capacidad de perdonar, que Dios nos dé más amor para poder nosotros dar más amor a los demás. O sea, Dios nunca nos va a negar esas cosas, porque esas cosas nos convienen y Dios nos las va a dar. Entonces, yo las pido cada vez que oro. Prefiero pedir esas cosas que pedir cosas materiales, porque todo eso viene por añadidura. Pedir de las cosas de arriba y todo lo demás vendrá por añadidura. Entonces, si pedimos fe, si pedimos Espíritu Santo, si pedimos amor, si pedimos misericordia, si pedimos perdón, si pedimos todas esas cosas, todo lo demás va a llegar, porque cada vez tendremos más el carácter de Cristo y mejor nos irá en la vida. Luego, por ejemplo, en Juan 7, versículos 37 y 39, dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo Jesús refiriéndose al Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Esto también es muy importante. A veces no se entienden bien las frases de la Biblia. A veces cuando uno es recién llegado a Cristo no entiende bien el lenguaje bíblico, ¿no? Y claro, uno dice: el que crea en mí, correrán ríos de agua viva. ¿Esto qué quiere decir? Pero luego viene siempre una explicación, ¿no? Y si no, pues el Espíritu ya te dará la explicación. Aquí en este caso dice, refiriéndose al Espíritu que había de recibir los que creyesen en él. Por eso dice que de tu interior brotarán ríos de agua de vida, porque el Espíritu Santo nos da vida. Es como ese agua que fluye en nuestro interior. Aquí lo dice. Decía antes también que en este vídeo venía titulado como el Espíritu Santo es un don, el Espíritu Santo es una promesa. En Hechos 1, versículos 4 y 15, viene titulado justamente la promesa del Espíritu Santo. Dice: y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre. O sea, la promesa del Padre. Y esperaron y llegó la promesa del Padre. Dice: porque Juan ciertamente bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con Espíritu Santo. Es cierto que debemos ser bautizados en agua cuando somos conscientes de que creemos que Jesús es nuestro Salvador, que murió por nosotros, que es Hijo de Dios y que el Espíritu Santo con el Padre y con el Hijo forman el Dios Trino. Pues ahí estamos preparados, digamos, para ser bautizados en agua. Ese bautismo en agua es la aceptación y es el símbolo de que deseamos morir al hombre antiguo y nacer al hombre nuevo. Por eso nos sumergimos muriendo a lo que éramos y renacemos a un nuevo hombre, ¿no? Tal como hizo Jesús, que fue el primogénito en eso, que murió y resucitó. Y nosotros igualmente morimos al hombre antiguo y renacemos al hombre nuevo. Lo hacemos en agua como un símbolo, tras nuestro arrepentimiento de pecados. Pero luego llegará el verdadero bautismo, el bautismo en espíritu, que hará que muramos al hombre antiguo y nazcamos al hombre nuevo, moramos al hombre carnal y nazcamos al hombre espiritual. Y por último, vamos a ver aquí algún versículo más. En Hechos 2 dice: a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado Jesús por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. O sea, de nuevo, la promesa del Espíritu Santo. Y como Dios es fiel, la derramó y la sigue derramando cada día. Y la derramará todavía mucho más en los últimos tiempos. Y sobre todo en el pueblo de Israel, que se apartó
de la verdadera doctrina, porque rechazó a Cristo como su Salvador y lo tenían como un impostor. En los últimos tiempos, Dios derramará de su Santo Espíritu, el pueblo de Israel se quitará el velo que tiene, que le ciega y le impide ver que Cristo realmente es el Mesías que ellos esperaban. Derramará en poder de su Espíritu sobre ellos y ellos volverán a ser hijos de Dios como siempre Dios lo deseó, y juntamente con nosotros esperaremos su llegada. Bueno, también en ese pasaje dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. De nuevo, la promesa de que recibiremos el Espíritu Santo y que recibiremos el don del Espíritu Santo, que no se compra, es un regalo, por gracia. Bueno, en Hechos 5, 29, 32 viene otro aspecto. Antes hemos visto que Dios da de su Espíritu al que se lo pide. Aquí en el 5, 29, 32 dice: a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, hablando de Jesucristo, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. De nuevo, digo lo mismo de antes. No me crean a mí, no crean a nadie. ¿Cómo? Es cierto que todos los hermanos, cuando hablamos unos con otros, nos ayudamos los unos a los otros a entender mejor las Escrituras. Pero lo que quiero decir es que si alguien dice algo que va en contra de las Escrituras, puede que se haya confundido o que no conozca ese versículo y esté equivocado. Todos nos equivocamos, no todo error es por malicia. Muchas veces somos ignorantes y no nos damos cuenta. Pero lo que no se puede hacer es que después de leer aquí lo que dice el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que lo obedecen, que llegue alguien y diga: no, esto no tiene nada que ver con obedecer ni no obedecer, porque ahora ya no hace falta obedecer, porque ya no estamos bajo la ley. Hermanos, yo no tengo opinión. Aquí dice que el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que lo obedecen. Voy a leer algunos más. En Hechos 10 dice: Pedro se sorprendió. Dice, con Pedro, que se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. En Hechos 15 dice: y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. O sea, ahí está de nuevo viendo que los judíos veían que a los gentiles también Dios les daba el Espíritu Santo. En Romanos 5:5 dice: porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. O sea, el Espíritu Santo nos fue dado, el Espíritu Santo será dado, un don. Don, ya puede ser que dio, que dará, que está dando, es un don. Y Dios no para de dar. Cada día cientos de personas en el mundo nacen de nuevo y reciben el Espíritu Santo. Nosotros no somos conscientes de ello, pero en el mundo cada día cientos de personas reciben por primera vez el Espíritu Santo y Dios se manifiesta y entra en comunión con ellos y Cristo les es revelado. Eso es continuamente, a diario, y cada vez va a suceder más. Es cierto que nosotros vemos siempre la maldad y está ahí, se ve la maldad que hay en el hombre y va aumentando, pero también es cierto que Dios va derramando de su Santo Espíritu porque Él es fiel y Él quiere que se salven cuanto más mejor, y todo aquel que lo acepte, ese regalo, ese don del Espíritu Santo, pues será salvo, porque significa que has aceptado a Cristo como tu Salvador y has aceptado la gracia de Dios y su misericordia. Y bueno, en Efesios 1, 13 y 14 dice: en Cristo también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él,
fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. O sea, con el Espíritu Santo de la promesa. De nuevo vemos que era una promesa y fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Esto es importante, el Espíritu Santo es las arras de nuestra herencia. Nuestra herencia, vamos a heredar la vida eterna en el reino. Y esa es nuestra herencia que nos ha dado Dios por medio de su Hijo. Y igual que en las bodas, dice, bueno, mientras nos casamos, aquí entrego mis arras, ¿no? Señal de que me voy a casar y te entrego mis arras. Pues esto es igual. Dios nos dio el Consolador, son las arras, el Espíritu son las arras de nuestra herencia que recibiremos cuando venga nuestro Señor Jesucristo. Y para terminar, el último versículo que quiero compartirles es 1 Tesalonicenses 4, del 7 al 8. Dice, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Entonces, como vemos, Dios nos ha llamado a santificación y para ello nos ha dado su Espíritu Santo. Hoy quería que nos quedásemos con eso, que Dios siempre en el Nuevo y en el Antiguo Testamento nos prometió que nos daría el Espíritu Santo. Es una promesa, Dios la cumple, Dios es fiel, lo ha hecho ya con muchas personas, con otras está pendiente de hacerlo cuando esas personas quieran aceptarlo. Es una promesa, es un don y es el Consolador del que nos prometió nuestro Señor Jesucristo y que hemos visto que se ha cumplido. Entonces, bueno, hermanos, que Dios les bendiga. Continuaremos, creo que van a ser 10 vídeos en total los que vamos a grabar para tratar este tema del Ruach HaKodesh que pidió una hermana, del Espíritu Santo, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, viendo distintos aspectos que aparecen en la Escritura sobre el Espíritu Santo de Dios. Que tengan una muy buena noche y un muy buen descanso. Que Dios les bendiga.